Saludos a todos. El día de hoy daremos inicio a la clase 5 del tema uno de la asignatura Matemáticas Actuariales 3, tema que se titula Seguridad Social, Previsión Social y Pensiones. Debemos recordar que el tema uno está compuesto por tres apartados: el primero, seguridad social; el segundo, previsión social; y el tercero, el trabajo actuarial de la seguridad social, siendo este último el que vamos a abordar en la clase del día de hoy. Este apartado está compuesto por algunos puntos, entre ellos los trabajos actuariales de referencia en el caso venezolano, las directrices de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y otros organismos internacionales. La agenda de la clase del día de hoy está compuesta por los siguientes puntos. En primer lugar, algunos comentarios introductorios. Luego abordaremos el actuario en la seguridad social, las directrices de la AISS, la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Vamos también a estudiar las buenas prácticas actuariales internacionales y finalmente el trabajo actuarial en Venezuela. Esta clase básicamente resume en términos generales, las buenas prácticas actuariales y en específico el rol del actuario en la seguridad social y las directrices de la AISS. Como es de costumbre, dentro de nuestros comentarios introductorios estaremos abordando algunos datos, algunas estadísticas de interés sobre el tema eh, que vamos a abordar o los temas que hemos abordado en clases anteriores. Debemos recordar que en las primeras clases nosotros estuvimos abordando algunas estadísticas a nivel internacional sobre los niveles de cobertura para distintas contingencias. Vimos cómo se comportan estos datos a nivel mundial y para determinadas regiones. En la última clase pudimos observar brevemente cómo eran los niveles de cobertura en el caso venezolano para distintas contingencias. En la clase del día de hoy volvemos a traer estas cifras del caso venezolano, pero vamos a compararlas con las cifras a nivel mundial y para algunas regiones. Específicamente acá les traje cómo son los niveles de cobertura en materia de protección social para la población trabajadora. Vamos a estudiar algunas de las contingencias más importantes. Vamos a observar cómo son los niveles de cobertura en el caso venezolano y contrastarlos con los niveles de cobertura a nivel mundial y para algunas regiones. Es importante recordar que estas cifras son publicadas por la Organización Internacional del Trabajo. Algunos países las tienen bastante actualizadas, otros países menos actualizadas. En el caso venezolano, al parecer estas cifras son de los años 2016-2017. Son las últimas reportadas probablemente ante la OIT. Este primer cuadro que ustedes observan acá son los niveles de cobertura para la población trabajadora en edad de vejez. ¿Ok? En el caso venezolano, estos niveles de cobertura para aquellos esquemas de carácter contributivo reflejaron unos niveles de cobertura del 56,2%, esto para la población total. Y por otro lado, en cuanto a los esquemas no contributivos, los niveles de cobertura alcanzaron un porcentaje del 76,3%. Esto para la población total. Si nosotros contrastamos estos datos para el caso venezolano y los comparamos con las cifras a nivel mundial, observamos que en promedio la cobertura a nivel mundial es del 68,3% para esta contingencia, está por encima de la cobertura de carácter contributivo en el caso venezolano. Si observamos los niveles de cobertura para los esquemas no contributivos a nivel mundial, la cifra es 53,4%, se ubica muy por debajo del caso venezolano. También hay una cifra relacionada a lo que se conoce como cobertura, la contribución voluntaria. Esto es muy parecido a lo que nosotros estudiamos en la clase anterior como los regímenes facultativos. En el caso venezolano aparece 0%. Lo más probable es que esta cifra no haya sido reportada porque, bueno, si bien en el caso venezolano existen esquemas de carácter facultativo, tal vez los niveles de participación no son muy elevados.
lo más probable es que en este caso la OIT no disponga de esa cifra para que sea 0%. Si nosotros comparamos estas cifras para, por ejemplo, la región de las Américas, tal como la define la OIT, la región de las Américas, en el caso de la OIT, cubre desde Norteamérica, Centroamérica hasta Suramérica. Están incluidos todos los países, desde Canadá hasta Argentina. En este caso, la cobertura para las Américas, para los esquemas contributivos, es del 87,8%, una cifra bastante elevada y muy superior al caso venezolano. En el caso de los esquemas no contributivos es del 43,6%. En este caso, la cobertura de los esquemas no contributivos en el caso venezolano está por encima del promedio de la región. Esto es bastante importante, estos contrastes, y ustedes lo van a tener que hacer para los países objeto de estudio en la investigación que ustedes están realizando y se denomina estudio de caso, porque de alguna forma ustedes pueden observar cómo se ubica el país al cual a ustedes les fue asignado con relación al mundo y con relación a la región. ¿Ok? También pueden hacer comparaciones con otras regiones a nivel mundial, pero bueno, aquí en esta clase no las vamos a abordar porque necesitaríamos bastante tiempo. Esta es la cobertura de los esquemas contributivos y no contributivos en el caso de la contingencia de vejez para la población trabajadora. También podríamos observar estas mismas cifras para el caso de hombres y mujeres, pero bueno, yo se las dejo acá para que ustedes la revisen. Vamos a pasar ahora a este mismo cuadro, pero en otra contingencia. En este caso vamos a abordar la contingencia de discapacidad. ¿Ok? Esta es una contingencia que es bastante importante. Los cálculos actuariales detrás de este tipo de contingencia, este tipo de riesgos son bastante complejos. Nosotros los vamos a estudiar un poco en el tema 2 y luego en matemáticas de pensiones. Si observamos las cifras de cobertura en el caso venezolano, observamos que la cobertura o los niveles de cobertura para la contingencia de discapacidad rondaban el 56,2%. Si lo contrastamos con la cifra a nivel mundial, era del 55,1%, es decir, los niveles de cobertura en el caso venezolano para discapacidad son ligeramente superiores al promedio mundial según las últimas cifras. Si vemos la región de las Américas refleja un 81,6%, bastante superior a los niveles de cobertura en el caso venezolano. También aquí refleja eh, cómo son los niveles de cobertura para los esquemas de contribución voluntaria y los esquemas no contributivos. En el caso venezolano no refleja esas cifras, ¿ok? Si existe el esquema facultativo para esta contingencia, pero bueno, las cifras no se encuentran reflejadas en la OIT. Si observamos, bueno, si contrastamos la cifra de Venezuela con el promedio mundial, se parecen mucho. Si la contrastamos con los niveles de esta región que la OIT denomina las Américas, están muy por debajo. ¿Ok? También pueden ustedes revisar cómo es el comportamiento de esta cifra para el caso de hombres y mujeres. Vamos a comentarlo brevemente. En el caso de las mujeres, en el caso venezolano, los niveles de cobertura alcanzan el 57,8%, mientras que a nivel mundial es del 55,6%. La cobertura venezolana está ligeramente por encima del promedio mundial y en el caso de las Américas es del 81,2%, bastante superior a la cobertura del caso venezolano. Un comportamiento similar se observa para el caso de los hombres. Analizado el caso de la contingencia de discapacidad, pasamos a ver brevemente cómo son los niveles de cobertura para la contingencia de desempleo. En el caso venezolano, los niveles de cobertura eh, para la contingencia de desempleo son bastante elevados. En general, para la población trabajadora en general es del 91,2%. eh, Supera en más del doble el promedio mundial, que es de 43,1%. Y en el caso de las Américas, la cobertura era del 64,2%, o es del 64,2% según las últimas cifras. Es decir, en el caso de la protección social, al momento de que una persona, un trabajador, se encuentre desempleado, la cobertura en el caso venezolano es bastante elevada. Esto llama bastante la atención porque
De alguna forma, en el caso venezolano, al momento de que una persona, o sea, la protección al trabajo, o el hecho de que una persona pierda el empleo o esté cesante, o las posibilidades de que pierda un empleo, de alguna forma están bastante protegidas por la protección social en el caso venezolano. Por ejemplo, el hecho de que una persona sea despedida es bastante complejo. El hecho de que si una persona probablemente pierda su empleo o cese de su empleo, de alguna forma existen esquemas que logran proteger. Esto según las cifras que refleja la OIT. También podemos ver esto para el caso de la población femenina y masculina. En el caso de la población femenina venezolana, estos niveles de cobertura alcanzan el 90,7%, muy por encima del promedio mundial, lo duplica, casi lo duplica a nivel mundial. Estos esquemas, la protección al desempleo, la cobertura está en el 45,4%, mientras que en el caso de las Américas está en el 65,8%. En el caso de los hombres, la cobertura para el caso venezolano es del 91,5%, por encima del promedio mundial que se ubica en 41,6% y por encima del promedio de las Américas que es el 62,9%. Si ahora observamos otra contingencia importante, en este caso, enfermedad. Los niveles de cobertura en el caso venezolano reflejan el 73,7%, muy por encima de los niveles de cobertura a nivel mundial que rondan el 52,6% y por encima de los niveles de cobertura que se reflejan para la región de las Américas, que es del 67,3%. Cuando hablamos de niveles de cobertura, para el caso de enfermedad, ahí podemos estar hablando de todo tipo de mecanismos de protección a la salud. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de todos los que, no solamente los seguros sociales que pueden proteger a la persona, sino también pueden haber esquemas complementarios como seguros privados o seguros comerciales. Es decir, la población trabajadora en Venezuela no solamente está afiliada al Seguro Social y tiene derecho a la salud pública, sino también tiene otros esquemas complementarios como son los seguros comerciales y los seguros privados. Casi toda persona que trabaje, bien sea una institución pública, bien sea una empresa, bien sea una compañía, lo más común es que tenga un seguro, perdón, un seguro de salud, ¿ok? O tenga los dos seguros, el seguro público y el seguro eh, privado o comercial. Si observamos estos niveles de cobertura para el caso de la población femenina venezolana, son bastante elevados, son del 82,2%, muy por encima del promedio mundial, que es del 55,2%, y por encima del promedio de la región de las Américas, que es 67,3%. Si observamos los niveles de cobertura para el caso masculino, llama mucho la atención que son mucho menores, son del 67,9%. Sin embargo, están por encima del promedio mundial, que es del 51,1%, y son muy parecidos al promedio de la región de las Américas, que es del 67,3%. Esta diferencia llama mucho la atención, es bastante significativa, habría que estudiar las razones de esta enorme diferencia. Tal vez pueda ocurrir que parte de la población masculina eh, o está asociada a empleos que tal vez no proporcionen mecanismos de aseguramiento en materia de salud. Puede ser que aquí incluyan, bueno, personas que se dedican a trabajos, que son obreros, trabajan de construcción y otras ocupaciones que a lo mejor no eh, reciben mecanismos de aseguramiento idóneos, bien sea de carácter público o de carácter privado. Aquí estoy mencionando algunas de las posibles razones, pero este es un caso de estudio bastante interesante que de alguna forma este, permite estudiar de alguna forma conduce a la necesidad de estudiar porque existen estos niveles disparejos de cobertura tanto en la población femenina como en la población masculina. Lo más probable es que esto responda a qué tipo de ocupación, qué tipo de profesión ejerza, bien sea la población femenina o la población masculina. Ahora bien, luego vamos a estudiar o a observar cómo son los niveles de cobertura en el caso de maternidad, obviamente dirigido a la población femenina. En el caso venezolano, los niveles de cobertura
son del 57,8%, superiores al nivel mundial que reflejan 43,8% y superior a los niveles de la región de las Américas, que refleja el 48,7%. Esto llama la atención porque, como hemos visto, eh, cuando hablamos de la contingencia vejez, los niveles de cobertura en el caso venezolano están por debajo, son parecidos al nivel mundial, pero están por debajo de la región de las Américas. Igual ocurre en el caso de la discapacidad, pero cuando abordamos tanto desempleo, enfermedad y maternidad, nuestro país está por encima del promedio mundial y el promedio de la región de las Américas en cuanto a niveles de cobertura. Ok, analizados estas cifras en términos muy generales, de forma muy rápida, bueno, es importante comentar que ustedes en el estudio de caso, al momento de buscar cifras, datos, estadísticas, lo más recomendable es que ustedes incorporen este tipo de análisis que estamos haciendo en esta clase, buscar las cifras de cobertura para el país asignado, contrastarla con el promedio mundial, contrastarlo con el promedio de la región e incluso contrastarlo con otras regiones. También puede ser bastante interesante, pero bueno, amerita un poco más de tiempo. Dicho esto, ahora pasamos a abordar el punto titulado El actuario en la seguridad social. Específicamente, vamos a estar estudiando algunos ámbitos de intervención del actuario en los sistemas de seguridad social.